Imagina que estás en lo tuyo, paseando entre edificios con luces LED parpadeantes en el planeta más seguro y protegido de toda la galaxia. Vas de camino a comprar un poco de fruta Maluran a un vendedor local y de repente el suelo tiembla y el cielo empieza a iluminarse de naranja, rojo y amarillo mientras explosiones llenan la atmósfera. Te agachas para cubrirte junto a una familia duro mientras ves cómo las naves de guerra droide de la Confederación de Sistemas Independientes descienden sobre la ciudad. El caos reina a tu alrededor, mientras los droides de batalla empiezan a marchar por las calles de la ciudad y los disparos de blaster ahogan los gritos de todos a tu alrededor. La guerra ha llegado al corazón de la República. Este es un análisis completo de la batalla de Coruscant. Antes de que siquiera comenzara, las fuerzas separatistas lideradas por el Conde Dooku y el General Grievous habían reunido una de las fuerzas de invasión más grandes vistas en toda la guerra. Y reunieron su enorme flota, en algún lugar del borde exterior. Con una ruta secreta de hiperespacio por Darth Sidious, llamada la Ruta Nexus, los separatistas viajaron por un curso trazado directamente a través del núcleo profundo y llegaron tocando la puerta principal de Coruscant. Lanzaron un asalto directo al planeta en un intento desesperado por descabezar el gobierno de la República y forzar el fin de las guerras clon, capturando al canciller Palpatine. Y aunque Grievous sabía que ese era el objetivo, no le informaron que el ataque estaba destinado a fracasar. Darth Sidious tenía otros planes. Verás, la Confederación necesitaba infundir miedo en la población de la República y hacerles pensar que ningún lugar estaba a salvo de su armada de droides. Pero los planes de Palpatine iban más allá. El ataque a Coruscant también llevó a la República a invertir más en militarización, consolidando la necesidad de Palpatine de mantener poderes de emergencia durante el conflicto. Y consolidándose firmemente como casi un dictador en lugar de un líder elegido democráticamente. El otro motivo de Palpatine era acercar a Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza. Cuando el mentor de Anakin, como una figura paterna, fue capturado por el general droide, eso hizo que Anakin siguiera por un camino más oscuro y fortaleció su conexión con Palpatine. En última instancia, preparaba al joven Jedi para reemplazar a Conde Dooku, quien estaba destinado a ser descartado. Este asedio involucró miles de naves de guerra, plataformas de defensa planetaria, campos minados orbitales, combates de cazas y bombardeos urbanos que se extendían a lo largo de la órbita baja y la atmósfera superior del planeta. E incluso involucró una fuerza de invasión terrestre destinada a desviar la atención del secuestro de Palpatine. La flota separatista que salió del hiperespacio sobre Coruscant era inmensa, aunque es difícil precisar el número exacto. Las estimaciones conservadoras sitúan la flota en más de 1000 naves capitales, organizadas en torno a varios grupos principales de flotas. Liderada por Grievous a bordo de la Mano Invisible, un portanaves clase Providence que servía como la nave insignia del asalto. La estrategia adoptada por los separatistas dependía en gran medida de abrumar las defensas orbitales de Coruscant mediante un asalto de choque simultáneo. Aunque no sabemos exactamente cómo se formaron las flotas al llegar, lo más probable es que su flota se fragmentara en cuñas de ataque y esferas de asalto, diseñadas para obligar a la Armada de la República a enfrentarse en docenas de combates separados, en lugar de un solo asalto frontal. Apoyando a esta nave insignia había docenas de acorazados clase Providence adicionales, destructores clase Recusant, fragatas clase Munificent, acorazados Looper Hulk y una enorme cantidad de otras fragatas de escolta y cazas droide. Cuando la flota emergió del hiperespacio, las naves en la formación más trasera también desplegaron minas de interdicción, dispositivos que harían que cualquier flota de la República entrante saliera del hiperespacio antes de lo necesario y ralentizarían cualquier refuerzo. Los destructores Providence más grandes formarían el núcleo de esas formaciones, protegidos por densas pantallas de destructores Recusant, cuyos cascos estrechos y pesados cañones frontales los hacían ideales para ataques agresivos contra las naves de la República.
Las fragatas Munificent habrían operado más como plataformas de artillería de largo alcance detrás de las líneas de destructores Recusant, bombardeando los grupos de portaaviones de la República con intensas andanadas de turboláseres pesados y salvas de torpedos. Mientras tanto, las naves Lucre Hawk permanecerían más alejadas del frente como centros móviles de despliegue, liberando cantidades asombrosas de droides buitre, bombarderos Hiena y cazas Tree en la batalla. Coruscant, en sí, estaba protegida por la formidable flota de defensa del hogar de la República Galáctica, una de las concentraciones de poder militar más densas de la galaxia. La República mantenía cientos de destructores estelares clase Venator para la defensa de los mundos del núcleo, apoyados por naves de asalto Acclamator, cruceros ligeros Aquitaine y cruceros clase Dreadnought. Numerosas flotas de sector también habían sido llamadas de regreso a Coruscant cuando la flota enemiga emergió del hiperespacio, y las naves de toda la Armada de la República abandonaron sus puestos en los bordes exterior y medio para proteger la capital de la República, el planeta, incluyendo la infame flota Círculo Abierto, liderada por el general Jedi Obi-Wan Kenobi y el comandante mariscal Cody. Las defensas de la República habrían intentado inicialmente establecer formaciones de bloqueo en capas frente al planeta. La primera capa consistiría en fragatas de reconocimiento y destructores destinados a desviar y ralentizar cualquier flota entrante antes de que pudieran acercarse a la capital. La línea defensiva intermedia habría estado compuesta principalmente por formaciones más pesadas de Venator, estacionadas alrededor de los corredores clave de tráfico orbital. Y las formaciones más cercanas a Coruscant en sí habrían mantenido redes de defensa orbital, incluyendo plataformas de defensa Golan y otros portadores de cazas. Desafortunadamente, la magnitud y el factor sorpresa del ataque separatista destruyeron estas formaciones de inmediato. Y tampoco ayudó que gran parte de la flota de defensa local hubiera sido enviada a otras áreas de la galaxia para reforzar las defensas alrededor de otros planetas controlados por la República. Debido a la magnitud de la guerra y a campañas en curso como los asedios del borde exterior, gran parte de la flota que defendía el planeta central de Coruscant fue enviada a otros campos de batalla o a proteger otros territorios clave de la República, como los astilleros de Anaxes. Es casi como si esto hubiera sido hecho a propósito. Me pregunto por qué. Los grupos de asalto confederados atravesaron varios sectores de defensa simultáneamente y obligaron a la Armada de la República a una defensa reactiva y caótica. La batalla rápidamente se convirtió en cientos de enfrentamientos entre naves que se superponían y se extendían por la órbita baja. Los destructores estelares clase Venator se enfrentaron a las líneas de destructores separatistas en duelos de andanadas a corta distancia, muchas veces a alturas peligrosamente bajas sobre la atmósfera del planeta. Enormes ráfagas de fuego láser se cruzaban en los cielos, mientras que las baterías de defensa planetarias intentaban interceptar enjambres de misiles y cazas estelares entrantes. Al inicio de los combates, los capitanes y almirantes de la República habrían desplegado tácticas de asalto agresivas, lanzando naves desde sus hangares ventrales y usando los cañones frontales pesados de los Venator para romper las cuñas de ataques separatistas antes de que pudieran rodear completamente los sectores de defensa alrededor del planeta. Los pilotos clon que salieron de sus naves nodrizas inundaron el campo de batalla con cazas estelares ARC I-170 cazacabezas, Z-95 interceptores Jedi Eta-2 y todo lo que pudieran lanzar contra el ejército droide atacante. Miles y miles de cazas estelares se enfrentaron en combates orbitales que iban desde la atmósfera superior hasta la órbita profunda. Los droides buitres separatistas operaban en cantidades aterradoras, superando a los escuadrones de la República por puro desgaste. Los bombarderos Hiena atacaban las naves capitales de la República y las instalaciones planetarias en órbita, mientras que los cazas Tridroide maniobraban a alta velocidad para interceptar y perseguir. Los pilotos clon respondían con tácticas coordinadas de escuadrón, confiando en sus formaciones de combate y en los grupos de ataque liderados por los Jedi para atravesar la abrumadora cantidad de droides. Posiblemente, uno de los aspectos más peligrosos de la batalla era la transición entre el combate orbital en el espacio y la guerra atmosférica en el planeta. A diferencia de la mayoría de los enfrentamientos de flotas en las guerras clon, la batalla de Coruscant
se desarrolló directamente sobre un planeta-ciudad habitado por billones de civiles. Las fragatas destruidas caían como meteoritos en los carriles de tráfico y complejos de apartamentos de abajo, mientras que los cazas dañados giraban en espiral entre los rascacielos. Varios grupos de asaltos separatistas lograron descender directamente a la atmósfera baja y evadir la batalla naval de la República sobre el planeta, arrastrando parte de la batalla al espacio aéreo urbano de Coruscant, creando muchos enfrentamientos aéreos de alta velocidad entre cañones de rascacielos donde los pilotos clon luchaban contra cazas droides a apenas unos metros de los apartamentos civiles. Y si crees que estas batallas eran solo de nave a nave, estás muy equivocado. Tanto los separatistas como las fuerzas de la República realizaron operaciones de infiltración durante la batalla, lanzando equipos de abordaje para atacar cruceros enemigos, sabotear generadores de escudos y desactivar los relés de comunicaciones. Si has jugado la campaña Ascenso del Imperio de Battlefront unas 500 veces como yo, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Mientras la colosal batalla de flotas sobre Coruscant dominaba los cielos, hay toda una parte inexplorada de este enorme conflicto de la que nadie realmente habla: los combates en la superficie. Por primera vez desde que Darth Malgus conquistó Coruscant hace un milenio, el mundo capital de la República se convirtió en una zona de guerra activa. Bajo los escombros que caían desde la órbita, el interminable paisaje urbano del planeta descendió al caos cuando las fuerzas separatistas lanzaron asaltos planetarios coordinados en varios distritos habitados. Esta batalla transformó el extenso campo de batalla urbano y los soldados clon, los caballeros Jedi, los guardias del Senado y otras fuerzas de seguridad planetaria lucharon desesperadamente contra oleadas de droides de batalla en las calles, en las plataformas de aterrizaje y en los distritos gubernamentales, en la superficie. Cuando la flota separatista rompió el bloqueo de la República, enormes naves de desembarco descendieron a través de la atmósfera, escoltadas por enjambres de droides buitre y cazas Tree. Los transportes múltiples de tropas comenzaron a salir a las calles, desplegando droides de batalla BB-1 y BB-2, junto con droidecas, guardias magna y una gran variedad de otros tipos de droides. Pero el propósito principal no era simplemente conquistar el planeta. Mientras los droides luchaban contra los clones y los acorazados aplastaban a los destructores estelares, la tarea principal del General Grievous era capturar y extraer al supremo canciller Palpatine de su asiento de poder. La tarea principal del ejército droide era desviar la atención del asalto de Grievous al distrito del Senado. La República se apresuró a proteger los relés de comunicación y las redes eléctricas en toda la ciudad, dejando el corazón de la República vulnerable. Esto significaba que la defensa inicial de Coruscant recaía principalmente en la Guardia de Coruscant y la Guardia del Senado, quienes no tendrían mucha experiencia en combate directo. Pero nunca es demasiado tarde para un curso intensivo. Cañoneras, LAT y otras naves de desembarco fueron desplegadas desde la guarnición cercana de Coruscant para repeler el ataque de la CSI, donde los soldados de asalto y otros clones se enfrentaron a las fuerzas droide en el aire y en tierra. Mientras tanto, fuerzas de reserva de comandos de reconocimiento avanzados fueron desplegadas para ayudar a liderar los asaltos terrestres. Entre los esfuerzos más significativos de la República estuvieron los realizados por los Jedi. Mientras muchos de sus miembros estaban dispersos por la galaxia, la capital carecía de la abrumadora presencia Jedi que tenía antes del estallido de la guerra. Pero aún así, numerosos caballeros Jedi y maestros respondieron de inmediato a la invasión. Maestros como Mace Windu y el Gran Maestro Yoda coordinaron partes de la defensa directamente desde las líneas del frente, intentando estabilizar la situación que colapsaba rápidamente. Mientras tanto, la maestra Jedi Shaak-Ti regresó de su estancia en camino y fue enviada a defender directamente al canciller Palpatine, junto con un pequeño equipo de ataque. A medida que las fuerzas separatistas avanzaban más profundamente en el distrito gubernamental, Shaak-Ti coordinó una retirada rápida a través de corredores asegurados y búnkeres de emergencia bajo el complejo del Senado. Ella luchó con habilidad y desesperación, pero durante las etapas finales del secuestro de Palpatine fue superada por Grievous y su escolta de magnaguardias. En otras partes de Coruscant, la invasión continuó fragmentándose.
Los soldados clon luchaban desesperadamente bloque por bloque, mientras que la incapacidad de la Armada de la República para asegurar completamente el espacio orbital significaba que aún más refuerzos separatistas podían seguir aterrizando en el planeta. Incluso en los cielos, los pilotos de la República operaban frecuentemente en un espacio aéreo peligrosamente confinado, usando edificios como cobertura mientras evadían cazas enemigos. Interceptaban naves de desembarco droide e incluso intentaban realizar evacuaciones por toda la ciudad. Sin duda, el pánico entre los civiles añadió otra capa de catástrofe a la invasión. Los billones de personas que vivían en Coruscant intentaron evacuar a través de sistemas de transporte saturados, mientras los incendios y los colapsos estructurales se propagaban sin fin a través de múltiples niveles de la ciudad. Cruceros dañados cayeron desde la órbita y se estrellaron contra sectores urbanos con una fuerza apocalíptica, matando tanto a personal militar como a población civil. Es probable que se hayan formado algunos puestos de mando temporales dentro de rascacielos dañados y sistemas de transporte subterráneos, convirtiendo la interminable infraestructura de Coruscant en redes defensivas improvisadas. El bloqueo alrededor de Coruscant colapsó efectivamente en zonas de control superpuestas. Algunos sectores permanecieron firmemente en manos de la República, mientras que otros continuaron cayendo ante el bombardeo separatista. Los puntos de acceso al hiperespacio eran disputados continuamente mientras los refuerzos de la República de toda la galaxia intentaban llegar. Desafortunadamente para el general Grievous no se le informó del hecho de que este asalto había sido diseñado para fracasar, y debió haberse quedado completamente sorprendido cuando la primera oleada de refuerzos de la República entró al campo de batalla. Aún más, se sorprendió al ver que estos refuerzos venían en forma de naves completamente nuevas, recién salidas de la línea de producción, algunos modelos nunca antes vistos. Esto incluso pudo haber incluido algunas de las primeras naves imperiales, como los destructores estelares clase Imperator y clase Victoria. Grievous huyó del planeta lo más rápido posible con Palpatine firmemente en su poder y comenzó a volar hacia la mano invisible en busca de refugio. Muy cerca de Grievous venían un puñado de pilotos Jedi, pero justo cuando la lanzadera que transportaba a Palpatine y a Grievous se acercaba a la nave insignia, un enjambre de cazas droide fue desplegado desde las naves de batalla cercanas de la Federación de Comercio y formaron un perímetro defensivo alrededor del transporte enemigo. La mano invisible abrió fuego contra las naves Jedi que se acercaban, matando a un miembro del equipo de ataque. Mientras tanto, otros dos, Pablo Gil y Seyan, fueron capturados por los rayos tractores de la mano invisible y llevados al hangar. Los dos Jedi intentaron derrotar a Grievous y rescatar al canciller, pero fueron asesinados por el general droide en un duelo de sables de luz. Justo cuando Grievous había regresado a la mano invisible después de huir de la superficie del planeta, transmitió su captura del canciller Palpatine a toda la República, causando tanto conmoción como horror entre los civiles, pero al mismo tiempo motivando a las fuerzas clon en el planeta y en su órbita. Afortunadamente para la República, esa victoria separatista no duraría mucho, ya que las diversas flotas del Círculo Abierto pronto llegaron desde sus puestos a lo largo de la galaxia. Mientras la República intentaba romper la estructura de mando separatista, grupos élite de Venator, liderados por oficiales como el almirante Wolfram Laurin, avanzaron agresivamente hacia la nave insignia de Grievous, con los generales Jedi Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker encabezando la operación de ataque. El asalto Jedi atravesó líneas de destructores y densas formaciones de cazas estelares. Alrededor de la propia mano invisible, la batalla era increíblemente intensa, con cruceros intentando aislar el acorazado mientras las escoltas separatistas lo protegían del fuego enemigo. Muchas naves fueron destruidas al intentar acortar la distancia y proteger a los Jedi que interceptaban. Las bajas fueron catastróficas y cientos de naves capitales de ambos bandos fueron destruidas o inutilizadas, mientras que las pérdidas de cazas estelares probablemente ascendieron a decenas de miles. Escuadrones completos de clones habrían sido aniquilados en minutos contra la nube de formaciones de droides que se les oponían. El número de muertes civiles en Coruscant es en gran parte desconocido, pero probablemente fue enorme debido a los escombros que caían, los bombardeos, incendios y otros eventos en la superficie.
Cuando Obi-Wan y Anakin llegaron a la mano invisible, se enfrentaron al Conde Dooku. Al principio, los Jedi tuvieron dificultades para combatir al Lord Sith y Obi-Wan fue arrojado al otro lado de la habitación y quedó inconsciente. Afortunadamente, Anakin estaba más preparado que nunca para vengarse de Dooku por haber perdido su brazo y Dooku, a su vez, perdió la cabeza. Anakin y Palpatine comenzaron a huir, mientras Obi-Wan iba a cuestas en la espalda de su antiguo Padawan. Cuando llegaron a los elevadores, un destructor estelar clase Venator llamado Garlara rompió la barrera separatista alrededor de la mano invisible. Pensando que Palpatine ya había sido rescatado, atacó la nave insignia de Grievous en un intercambio de andanadas, dejando la nave inutilizada y enviándola a toda velocidad hacia el planeta. Afortunadamente para todos a bordo, incluido Grievous, la mano invisible activó sus motores de refuerzo de emergencia y estabilizó su órbita. Después de todo el alboroto, los Jedi, junto con el canciller Palpatine, fueron llevados al puente y confrontados personalmente por el General Grievous. La batalla fue corta, con todos los droides de combate y el personal de vuelo muertos o huyendo de la sala. Grievous se escapó del alcance de los Jedi y llegó a una cápsula de escape. Mientras tanto, el grupo de ataque 5 de la flota de defensa local de Coruscant, liderado nada menos que por el futuro capitán imperial Lord San Tekka, atacó la nave insignia Providence y causó tanto daño que la nave se partió en dos y comenzó un descenso descontrolado hacia el planeta. Después de que Grievous huyó de la batalla, las flotas bortistas se retiraron y saltaron al hiperespacio, dañadas y derrotadas para lamer sus heridas metálicas. Pero ¿qué batalla de Star Wars deberíamos analizar la próxima vez? Déjame saber en los comentarios.